de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás de cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto y más a continuación. Quien les habla, Moisés Ágreda, y quien me acompaña, César Figueroa. Seguimos con nuestra segunda temporada y la estamos disfrutando a rabiar. Llegamos ya al episodio 13. Hablaremos arquitecto y docente Víctor Sánchez Tafur sobre 3 temas que le apasionan, como lo son los modelos tridimensionales, la arquitectura y la docencia. Víctor Sánchez Tafur es arquitecto venezolano nacido en Quito, Ecuador, en 1970. Egresado de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad José María Vargas en Caracas, Venezuela, en el 94, obteniendo el puesto número 1 de su promoción. Fue coordinador del Centro de Investigación y Extensión en el 2001 y director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad José María Vargas, entre el 2002 y el 2003. Posee un máster en Diseño y Arquitectura de Interiores por la EXAM de la Universidad Politécnica de Madrid, además de cursar estudios de diseño urbano, gráfico, pintura, escultura y fotografía profesional. Ha sido docente en el área de proyectos arquitectónicos y modelos tridimensionales en la Universidad José María Vargas, desde el 95 al 2003. Luego en la Universidad Simón Bolívar, entre el 2004 y el 2010, donde fue elegido profesor del año de la carrera de arquitectura. Y en la actualidad es profesor del taller de proyectos de la unidad docente 9 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, desde el 2011. Allí es fundador de la cátedra La Arquitectura como Oficio, dedicada al estudio de la arquitectura venezolana. Sus más recientes estudiantes de fin de carrera en la unidad docente 9 han obtenido los máximos reconocimientos al mejor proyecto de fin de carrera. También dirige alumnos en el Politécnico de Torino y Milán entre el 2017 y el 2020. Ha sido conferencista y profesor invitado en diferentes países e instituciones, entre ellas el Instituto de Diseño en Madrid, en España entre el 2007, 2008 y en el 2018 también. También fue elegido presidente de la Asamblea Nacional Colegio de Arquitectos en el 2010. Es fundador y director de STA Sánchez Tafur Arquitectos desde el 2003, un estudio de arquitectura y diseño con obras construidas en distintas escalas y cuyos pilares son proyecto, docencia y obra. Sus obras de arquitectura han sido publicadas y difundidas por los medios más prestigiosos de arquitectura nacional e internacional. La Casa Calena ha sido nominada por Plataforma Arquitectura, el portal de arquitectura más importante en español, como obra del año 2015. El restaurante Cool ha sido elegido por el Jurado Internacional para representar a Venezuela en la Bienal de Diseño de Madrid en el 2016. Y la Casa LP ha sido ganadora por Venezuela para participar en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura en el 2018. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y Spreaker y Deezer. Además, en nuestra bio estará la información web de nuestro invitado. Hoy hablaremos con Víctor de los modelos arquitectónicos, sobre la arquitectura y sobre la docencia. Bienvenido, Víctor. Bienvenido, profesor. Profesor muchísimas gracias por la invitación. César y Moisés, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí y poder conversar sobre esos temas que me gusta tanto hablar y que tengo ya 25 años conversando e investigando y buscando y bueno, tratando de llegar cada vez un poquito más lejos con el crecimiento de uno mismo, porque a la larga uno lo que hace enseñando es aprender. Y eso es lo que uno busca. También a través de las redes y a través de todo este trabajo, uno lo que hace es tratar de aprender, básicamente. Buenísimo. Profesor, vamos con la primera pregunta y no sé otra. ¿Por qué proyecto, docencia y obra son sus pilares? Díganos por qué esa filosofía. Bueno, una de las cosas que a mí me pareció más interesante cuando yo me fui a vivir afuera y estuve
estudiando, trabajando y dando clases en Madrid, es que yo antes, con todo el estrés de vivir aquí, de llevar el día a día, yo yo trataba como de conectar lo que era arquitectura y docencia y se me hacía bastante difícil. Además tenía muy pocas cosas construidas, no tenía la experiencia de la obra de alguna manera tan internalizada. Una vez que me voy para allá, tengo todo el tiempo del mundo para pensar, para sentarme, para ponerme a reflexionar sobre lo que venía haciendo y lo que quería hacer y lo que estaba haciendo allá en ese momento. Entonces, me di cuenta, empezaron a aparecer una cantidad de conexiones entre lo que es enseñar, entre lo que es construir y lo que es proyectar, que de alguna manera ahí hubo un clic. Y una vez que hubo ese clic, para mí cambió completamente y hay un antes y un después de ese momento en el que yo me doy cuenta que yo en la universidad soy un arquitecto, en las clases, en la universidad soy un arquitecto, en la oficina soy un profesor. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, evidentemente, y me doy cuenta que todo eso se resume, o todo eso concluye, o todo eso se cierra con la obra. Entonces me di cuenta perfectamente que la oficina se fundamenta en proyecto, docencia y obra. También la docencia tiene que ver con proyecto y tiene que ver con obra. Entonces, y la obra para mí tiene que ver con docencia y tiene que ver con proyecto. Entonces son tres palabras que de alguna manera están conectadas completamente. Yo cuando estoy en la obra estoy trabajando con los obreros en docencia. Cuando estoy en la oficina también estoy ejerciendo la docencia y estoy trabajando en el proyecto. Y cuando estoy en la universidad lo mismo, estoy trabajando sobre el proyecto, pero también estoy hablando sobre la obra. Entonces, básicamente esa es la razón por la que a mí me parece que la oficina y todos los trabajos que nosotros hacemos tienen que ver directamente con proyecto, docencia y obra. O sea, que sería una situación consustancial. Cada una nutre a la otra y no pueden separarse. O sea, son parte íntegra de una totalidad. Totalmente. Sí, en mi caso sí es así. Yo entiendo que hay gente que no es docente y se dedica a una cosa que es construir o a proyectar, pero yo como manejo los tres campos me interesa muchísimo haberlos conectado. Creo que desde que los conecté, la dimensión del trabajo que hago, no necesariamente para los demás, pero sí para mí, o para la gente que trabaja conmigo, para nosotros es importante. No, y además que siempre, bueno, trabajando en obra, eh, la experiencia, ¿no? De vivir esa en la calle y llevarlo al aula, como también como, o sea, como experiencia laboral para el alumno, o sea, también tiene su valor, ¿no? Así es. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que una de las cosas más interesantes, hay un aspecto que tiene la docencia que muchos la ven como una carencia y realmente no es así, porque la universidad no profesionaliza a la gente, la universidad simplemente, digo simplemente entre comillas, la universidad le suministra a los estudiantes todas las herramientas y los insumos para que ellos piensen. Pero la universidad no profesionaliza, lo único que profesionaliza es la calle. Y la arquitectura no es como una carrera de diseño industrial, de diseño gráfico, donde tú tienes todo un proceso y lo cierras en la academia, en la misma universidad o en el mismo instituto. La arquitectura no es así, porque la parte de construcción no se da en la academia, no se da y no se debería dar tampoco. La parte constructiva en la academia se da cuando tú trabajas en una oficina de arquitectura. Se da cuando tu profesor te lleva la obra. Ahí es que tú entiendes la dimensión de esto, pero necesariamente no está vinculado directamente al proceso docente, el construir. Entonces, constantemente, si uno está hablando de eso y refiriéndolo con los estudiantes, les está dando unos insumos adicionales que son fundamentales. Claro, total. Sí. Bueno, En tu opinión, César. no, sigue, Moisés, dilo. No, bueno, que en la opinión del profesor, ¿qué es lo importante de las maquetas, o sea, como metodología de diseño? Ajá, bueno, yo tengo
muchísimos años desarrollando el tema de las maquetas. Yo tengo 25 años de graduado, pero tengo desde que estaba en el segundo semestre estudiando el tema de las maquetas porque es un fenómeno que a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo estaba en el segundo semestre, todavía no sabía dibujar muy bien arquitectura y yo me di cuenta en una entrega que cuando yo llevaba una maqueta yo tenía que hablar muchísimo menos y tenía que explicarle muchísimo menos al profesor, porque el profesor en segundo semestre te exigía que tú tenías que, ¿dónde está la proyección de esto? ¿Dónde está, hacia dónde abre esta puerta? ¿Cómo se dibuja la pared que está cortada? Esos códigos yo no los manejaba todavía, estaba aprendiendo. Y entonces él se paraba en todos esos detalles que son completamente importantes y lógicos que te los acoten, pero descuidaba lo que era la idea del proyecto, la idea espacial, la idea formal. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que yo lo que hacía era hacer maquetas y el proyecto, lo que a mí me interesaba transmitir, esa idea de arquitectura, esa parte espacial del proyecto quedaba completamente clara. Entonces, una vez que el profesor veía todo eso y lo entendía perfectamente, yo hablaba muchísimo menos y me podía dedicar a dibujar. Entonces, por eso para mí el proceso de aprender con las maquetas es fundamental y además que he tenido una experiencia sumamente importante cada vez que he visitado oficinas de arquitectura afuera o incluso universidades donde realmente el modelo se trabaja. Y el modelo es una herramienta fundamental de apoyo docente, tanto como el dibujo. No se usa por desconocimiento, básicamente. Claro, ahí a esa pregunta le quisiera hacer ese background que yo creo que necesita. Yo creo que tú, Víctor, llegaste a dignificar el tema de la maqueta nuevamente en la Universidad Central de Venezuela, eso es indudable. Es un antes y un después. Yo me acuerdo que la UDE, no sé por qué razón, era bestial en maquetas, o sea, las maquetas de la universidad en el momento que yo estudiaba eran brutales. Y había una diferencia cuando nosotros íbamos a tener encuentros con Caracas respecto a la maqueta en Caracas y aquí. Pero es un antes y un después de que tú entras ahí en la universidad. O sea, para mí se da un proceso de dignificación del modelo arquitectónico como elemento que aproxima más cercanamente al objeto construido. Sí, bueno, la maqueta realmente es la primera construcción de la construcción. Eso es la maqueta realmente. La maqueta es un objeto con características o es un objeto plástico que es susceptible de ser diseñado también. Por eso es que es un peligro, porque la maqueta también puede terminar siendo un objeto de adoración y puede pasar por encima de lo que es el valor del proyecto. Y no es así, la maqueta es un instrumento siempre, es un instrumento de proyecto, un instrumento que va de la mano del proceso de pensamiento, de la gestación del proyecto, va junto al dibujo. La maqueta es un instrumento de concepción y el dibujo es un instrumento de precisión. También con el dibujo uno puede concebir, evidentemente, y con la maqueta uno puede lograr niveles de precisión, pero cada uno de ellos tiene su espacio y tiene su lugar dentro del aprendizaje. Es un mito, eso es un mito total de que no se hacen más maquetas, de que no se enseña con maquetas, de que es mejor un render, un 3D. Bueno, depende para lo que tú lo quieras. Pero no me quiero adelantar a las otras preguntas. Ahí entonces enlazo con la pregunta 3, que es, ¿qué opinas del render como modelo? ¿Crees que lo podría suplantarlo? Porque ahora los clientes lo que quieren es ver render. O sea, hay clientes que te llegan en específico y le dicen a uno, mira, pero muéstrame un render porque así no lo entiendo. ¿Cuál es tu opinión? Ni siquiera piden proyectos. Ni siquiera piden proyectos, sino hazme un render. Bueno, es un mito. Si supieras que es un mito, es posiblemente porque nunca le has mostrado una maqueta. Pero si le muestras una maqueta, más nunca quiere ver un plano. Más nunca quiere ver nada que sea bidimensional. Porque aunque tú dibujes tridimensionalmente, el render es bidimensional. Te despierta la imaginación, pero una pantalla de computadora en 3D no la puedes poner al sol, ni la puedes mover. O sea, tú puedes mover ese espacio virtual y te puedes imaginar cosas.
y las ves además, o sea, es interesante eso. Pero hay algo interesante que hay que, yo siempre digo esto, ¿no? Que yo en la universidad siempre hacía que los estudiantes estudien arquitectura haciendo maquetas y que no hagan maquetas para ser arquitectos. Que no hagan, sí, que no estudien arquitectura para hacer maquetas. No sé si lo dije bien, me confundí ahí, me enredé. Pero lo que quiero decir al final es que uno no estudia arquitectura para ser maquetista. Uno utiliza las maquetas para estudiar arquitectura. Eso es lo fundamental. A mí nunca me interesa que mis alumnos sean maquetistas. Tú las maquetas las ves muy bien en las fotos, tal, no sé qué, pero cuando te acercas tienen muchos detalles, muchos errores, muchas cosas. Están todas pintaditas igual y tal, pero eso no es lo que importa realmente. Importa como presentación final, pero a mí me interesa el proceso del estudiante, me interesa lo que hizo todo el estudiante para llegar a eso. Eso es lo más Claro, importante. pero hay un punto muy interesante, porque tú has llevado la docencia inclusive a la calle con eso, porque me acuerdo de la exposición de los arquitectos norteamericanos, Ajá. cómo tus estudiantes son los que se montan en ese proceso y logran esa curaduría de las maquetas. Y o sea, no debes ser modesto, Víctor. O sea, yo creo que eso es indudable. Las maquetas a ese nivel que están llegando ahorita en la FAU, en Caracas, con esas presentaciones, son muy dignas. O sea, son maquetas que de verdad muestran, porque al final también ahí uno muestra el amor que tiene o la pasión que tiene por la profesión, creo yo. Totalmente, totalmente, porque las maquetas no solamente te dejan un aprendizaje a nivel de arquitectura, sino que yo siempre comparo a los estudiantes de arquitectura con unos artesanos. Y el artesano tiene varias motivaciones. Una de ellas es superarse a sí mismo. Otra es lograr siempre la excelencia. La otra es, bueno, hay como todo eso yo lo tengo escrito en un trabajo de ascenso como de 200 páginas que yo escribí sobre la maqueta específicamente. Y es eso, o sea, el hacer maquetas te deja un aprendizaje, te enseña a manejar el tiempo, te enseña a ser disciplinado, a tener un rigor en lo que son las etapas de en el trabajo. O sea, la maqueta lleva muchísimas cosas más detrás y no es de gratis que cuando tú vas a la oficina de Álvaro Siza, ves el taller de maquetería y te caes para atrás. Entonces tú dices, bueno, es mentira que no se están haciendo maquetas. Vas al taller de Tuñón y Mansilla, exactamente lo mismo. Vas a donde campo a esa y totalmente igual. Es lo que me enseña siempre, es una maqueta. Mira esta viga que estoy haciendo a escala 1:1 de la rampa que quiero aguantar y te hace la cosa en cartón corrugado, en anime comprimido, gigantesca. Entonces, no son maquetas preciosistas finales. Claro, yo soy un maniático al final, cuando ya vamos a presentar. Ahí sí me enfoco y quiero y exploro. Y durante todo el proceso exploro. Hago maquetas de alambre, hago maquetas de todo el tipo de maquetas. Exploramos todo. Exploramos la construcción del pensamiento a través de la maqueta. Entonces, es mucho mito eso de que no, las maquetas ya no se hacen. No, no es así. O sea, realmente hay mucho desconocimiento. Frank Gehry no existiría si no fuera por las maquetas. No existiría. Estaría borrado el mapa. Toda la obra de Frank Gehry se concibe en una maqueta. Toda la obra de todos esos arquitectos, todos los mejores arquitectos hacen maquetas. Aquí, lamentablemente, en Venezuela, yo no sé por qué. Yo nunca lo he logrado entender y lleva muchos años eso. Que se regó como ese rumor, esa cosa de que aquí no se hacen maquetas y no es así, o sea, en el mundo se hacen en todos lados, porque es un instrumento que está demasiado conectado con la percepción, entonces Claro, no es posible borrar. totalmente de acuerdo. Profesor, hablando, como venimos hablando también de docencia, ¿qué tiene más importancia en entrega de taller de diseño con usted? ¿La maqueta, los planos o el discurso del alumno? El proyecto, para mí el proyecto por encima de todo. De hecho, a mí me interesa primero que nada el proyecto y de último el proyecto finalmente. Y por eso yo trato de nivelar a mis cursos, a mis estudiantes, los trato de nivelar en las otras tres cosas.
Pero el proyecto es el eje central de todo el taller, de principio a fin. Y unos hacen mejores maquetas, otros no tantas, unos dibujan muy bien. Entonces yo los voy nivelando a todos para que al final, de alguna manera, haya un aprendizaje completo. Los que no hacían muy buenas maquetas, las hacen ahora un poco mejor. Los que no dibujaban muy bien, ahora dibujan un poco mejor. Entonces hay muchísimo en mis cursos, hay muchísimo trabajo en equipo, muchísimo. Es constante el intercambio y el aprendizaje en grupo. Eso es una de las cosas que a mí me interesa más. Y bueno, yo en docencia me muevo muchísimo en el tema de estudiando el cerebro y estudiando cómo uno aprende, en la neuroeducación. Y, y eso, una de las cosas más importantes es la motivación. La motivación y el entusiasmo es lo único que hace que se pueda centrar la atención del curso. Cuando no hay motivación y no hay entusiasmo, no hay proyecto, ni hay curso, ni hay nada. No hay éxito. Claro, claro. El profesor Rafael Suárez nos hablaba de que cuando uno estaba en clases era como un performance, donde uno aprendía con el estudiante hay que motivar al estudiante. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, profesor. Sí. Cambiando ahora de tema, pasando a otro, ¿cuál ha sido uno de los retos más fuertes que te ha tocado vivir como profesional y como docente? De los retos más fuertes. Bueno, Sí. yo creo que los retos más complicados, digo yo, como docente, es generalmente cuando te toca evaluar. Creo que eso es terrible, porque, bueno, la evaluación siempre manda un mensaje y no siempre a todos nos gusta evaluar de una manera muy severa o incluso a veces a muchos se nos va la mano y nos ponemos muy blandos. Pero la evaluación es fundamental, porque la evaluación es el cierre de un proceso y es lo que al estudiante le termina mandando un mensaje. Y creo que en la carrera profesional, creo que ha sido, bueno, no sé, algún cliente complicado. Siempre es difícil, pero yo no me quejo en ninguno de los dos ámbitos. Yo creo que me he sabido manejar, he aprendido. A todos nos han pasado cosas más fuertes, unas que otras, pero nada traumático, nada, nada del otro mundo. Al Bueno, contrario, he pero recibido muchísimas satisfacciones en ambos. claro, yo creo que sí, pero a mí me gustó mucho ese punto que trataste la vez que hiciste la charla aquí, ese momento cuando Ajá. decides, no, yo me devuelvo a Venezuela, que estabas en España, te habías ido y decidiste, no, yo me devuelvo a Venezuela porque ese es mi lugar. Ese creo que es un momento Sí, para todos los que sí, estamos en esta locura, creo yo. sí, es muy fuerte, porque además cuando me devolví fue cuando empezó la debacle mayor. Sí, O sea, yo mientras estuve allá, Venezuela estuvo bastante bien, o bueno, relativamente bien. Pero desde que llegué ha sido muy duro. Quizás sí, bueno, si nos referimos a ese aspecto, sí, claro, una de las cosas más duras para mí es no poder construir más. Es tener que estar tan limitado sin construir, porque creo que nosotros realmente en Venezuela, a excepción de los arquitectos que son ya de una generación mayor, que tienen ya más obra construida, todos nosotros estamos en pañales. O sea, no tenemos obra construida, no tenemos nada. Y lo que hacemos son puros experimentos muy pequeños, muy de poca escala, que no te permiten realmente arriesgarte, que no te permiten crecer. Y eso frustra, evidentemente eso frustra porque uno ve personas de la misma edad de uno afuera y están haciendo cualquier cantidad de cosas en otros países. Entonces, claro, eso es muy duro porque, pero bueno, a la larga eso es duro por un lado, pero por el otro lado hay otras satisfacciones que yo sé, ya viviendo afuera, que no las podía haber logrado afuera, cosas que yo no podía haber hecho afuera, cosas que me siento mucho más a gusto haciendo para mis alumnos aquí, para mis clientes aquí, experimentando con este clima, con este entorno, con estos materiales. Además que los arquitectos yo creo que siempre tienen que estar donde están los problemas. Los arquitectos que, no, o sea, si uno va a buscar la comodidad, es como el médico que quiere ir a un lugar y lo primero que dice, no, yo voy donde todo el mundo esté sano. Entonces, no sé, es como raro, ¿no? sí, No totalmente. quiere,
Totalmente. O sea, entonces, ¿qué hace ese médico? ¿Toma fotos, será? O no sé. Pero uno como arquitecto lo que busca es que hayan problemas y problemas complicados, cosas en las que uno se siente útil. Cuando uno se siente útil, siente que la vida tiene propósito, que tu labor tiene propósito. Si no eres útil, yo creo que lamentablemente se pierde mucho, pues uno se siente frustrado. Entonces, bueno, mi frustración de aquí, dentro de todo, está muy por debajo de lo que yo me siento útil, por ejemplo, en la academia, en la calle, con mis clientes. Eso me alegra mucho. Oye, de verdad que a nosotros, bueno, por lo menos a nuestra generación de profesionales, pues nos ha tocado bastante difícil, ¿no? Y bueno, Sí, quizás eso también ha hecho que nosotros como profesionales también le busquemos la vuelta y bueno, uno diversifique la oferta profesional y haga otras cosas y amplíe un poco más la gama de donde uno pueda actuar, ¿no? así es. Y todos esos cambios de esta nueva era, ¿no? Como por ejemplo también el dar clases online en la arquitectura. ¿Qué opina usted de las clases online para dar arquitectura? Oye, yo creo que, bueno, eso evidentemente no tiene vuelta atrás. Yo creo que eso ha ido cambiando las modalidades y ha abierto caminos. Yo creo que eso ha abierto caminos en muchos sentidos. Creo que yo no creo mucho en eso de que la vida nos va a cambiar por completo. Eso no lo creo. Yo creo que nosotros apenas esto se mejore, nosotros vamos a volver a hacer el mismo desastre de siempre. Pero sí creo que esto es un antes y un después de una manera de ver tecnológico. O sea, a nivel tecnológico sí creo que hay un salto impresionante porque, bueno, uno se va a dar cuenta que muchas cosas que antes uno hacía en físico no hace falta, sobre todo reuniones, toda esta cosa. Pero en la universidad yo sí creo que hay unos temas importantes sobre la educación online. Yo creo que no todo se puede dar online, ni que quieras, o sea, ni que tú quieras, ni que tú digas, no, es que hay que verle lo bueno, es que hay que ver, es que siempre hay un aprendizaje, ese tipo de cosas que siempre dicen como para salvar la patria. Yo creo que no hay manera de que todo se pueda dar online. Yo creo que las materias teóricas y escuchar a un profesor, esas clases magistrales, otras cosas, sí se puede. Reuniones, cosas para cuadrar. El online es como muy chévere para cuadrar cosas, para escuchar incluso a alguien hablando y tú calladito ahí, pero en algo donde tú tienes que interactuar. Por ejemplo, y ahí volvemos otra vez y lo conectamos con lo de antes. Un lugar, un taller de proyecto donde yo no pueda mostrarle la maqueta a mi profesor, no existe. O sea, no existe. O sea, tú puedes ver el modelo 3D, dale vuelta, dale esto, dale aquello, sí, ajá, bájalo, ok, súbelo, no sé qué. Ajá, pero no es la misma interacción. El problema de la escala, por ejemplo, se pierde completamente a través de una pantalla. Se pierde. Tú no tienes, tú con tu experiencia y tu experticia como profesor puedes entender un objeto puesto en un contexto, pero para un estudiante que está aprendiendo, sobre todo del quinto semestre para abajo, no tienen ni idea de dónde están parados con la escala, con la proporción, si no lo tienen con respecto a sus manos. Si su mano no le dice que eso de maqueta le cabe en la mano, que es más grande que su mano. O sea, una vez que ellos descubren eso, es que ellos empiezan a entender de qué se trata la arquitectura, de que yo estoy haciendo un espacio muy alto, muy grande, muy pequeño. Yo puedo tener ciertas pistas cuando lo estoy viendo en una pantalla, pero es difícil. Yo creo que en el taller de proyectos, al menos, yo me rehúso. O sea, realmente no me parece que haya manera de dar un buen taller de proyectos, y mucho menos con la calidad, con lo que a mí me gusta hacerlo. A lo mejor, bueno, uno se fajará, quedarán unos dibujos muy chéveres y sobre todo a los profesores les quedarán unos archivos maravillosos para su portafolio, pero hasta ahí llegará. O sea, no, en verdad, la experiencia de aprendizaje del estudiante, que es lo que a uno realmente le interesa, yo creo que será un 60%, por ponerle un número cualquiera. Sí, yo creo que hay un tema de aceptar Y, que
hay como un tema con la versatilidad, con el tema de adaptarse. Yo creo que hay cosas que hay que entender que no. No, hay que ser valiente y Sí, hay que decir, no, esto no va a cambiar, no debe cambiar porque es su exactamente, esencia. Es su exactamente, esencia. Yo estoy exactamente, sí, sí. totalmente de acuerdo contigo ahí, Víctor, en eso. Mira, Es que Víctor, todo, mira, te lo pongo muy sencillito y cierro con esto. Es como que tú también estudiaras toda una carrera de arquitectura y después cuando te gradúas le dices al estudiante, no, no, es que tú no vas a construir en físico, tú vas a construir nada más en la computadora. Porque como tú aprendiste online, entonces, bueno, ahora construye online. claro. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es esto? No entiendo, no, no, esta materia yo tengo que haberla hecho con mis manos, construir las maquetas, tocar las texturas en la obra cuando voy, vivir el espacio, o sea, es exactamente lo mismo, no es completo. Yo puedo haber aprendido mucho online, pero no voy a aprender la arquitectura online. Sí. Y son esas cosas que plantea de repente la globalización también. O sea, tú como Moisés, como yo, tenemos obras fuera del país y los errores los veré cuando la visite. O sea, Ujú. porque hay cosas que de verdad a distancia es súper difícil el manejo de la escala. Tienes toda la razón en eso. Sí. Son cosas que le ha traído los nuevos tiempos, pero creo que no se van a poder suplantar al estar en el lugar. Bueno, tienen que comprar mi libro de campo ese, porque yo le pregunto a él sobre eso, cómo De eso hacer nos con vas a ese... hablar ahorita, de eso nos vas a hablar ahorita. Víctor, eh, bueno, siempre hemos estado pendientes de tu trabajo, ¿no? Como docente, de tu trabajo como profesional. Eh, digamos que como docente yo siempre he visto que tus entregas hay como una curaduría. eh, eso parece una exposición en un museo cada vez que hay una entrega de Víctor Sánchez Tafur en la unidad 9. Y sé que todo el mundo está pendiente de eso y sé que tú sabes que todo el mundo está pendiente y por eso cada vez vas como superando el nivel y poniendo la vara un poquito más alta. Esa curaduría la haces tú, la hacen los alumnos, la planteas con los alumnos. ¿Cómo manejas esas entregas, esa parte de la entrega del taller de diseño? Bueno, fíjate, Moisés, esa pregunta es excelente, es buenísima porque me permite aclarar muchas cosas, porque así como tú también dices que mucha gente está pendiente de eso, sé que hay mucha gente que en muchos casos critica esa manera de enseñar, ¿no? Yo siempre lo cuento y lo digo, cuando, si a mí me hubieran dicho muchas cosas las que a veces me dicen hoy por las redes, porque esa es una de las cosas también que tienen las redes sociales, ¿no? Que uno puede comunicar muchas cosas, pero también te expone. Tú te expones a que la gente te critique, te diga, y eso es parte, porque me parece que uno no está ahí para que la gente lo esté alabando, sino para que más bien te critiquen y tú puedas crecer, digas, oye, mire, es verdad, tienes razón, por este camino la cosa va, no va. Fíjate, nosotros en los talleres, quizá uno de los secretos, como yo les comentaba antes, que yo por secreto, o una de las estrategias, o uno de los métodos, como me decía el otro día un profesor, que yo tengo un método, el método Víctor Sánchez, este, que una de las cosas que a mí me interesa siempre muchísimo es armar equipo. Eso para mí es fundamental. Entonces, esas entregas mías que parecen a veces hitlerianas, que se ven así todas como que nada se puede mover, que todo está en su sitio, eso lo armamos entre todos. Yo generalmente hago un primer croquis y digo, mira, a mí se me ocurre esto, yo creo que este semestre deberíamos explorar por este tipo de proyecto, no es la entrega por la entrega, ni es simplemente pensar un montaje y trabajar en función a ese montaje, es qué te pide el proyecto que nos pide, cómo vamos a Exacto. mostrar eso este semestre, vamos a trabajar con maquetas de alambre, vamos a trabajar con maquetas de madera maciza, vamos a trabajar con colores pasteles, vamos a trabajar con colores intensos, o sea, de qué se trata lo que queremos mostrar con este tipo de proyecto. Entonces, bueno, yo generalmente lanzo como una idea, digo, mira, me parece que las maquetas de este semestre deberían ser plateadas. ¿Por qué? Bueno, por esto, por esto, por esto. Y damos todo, bueno, está bien, chévere. Bueno, ¿quién diseña la entrega? Nadie, no aparece nadie casi nunca. Entonces yo, bueno, fulanito, tú diseñas la entrega. Ok, y yo lo puedo ayudar, profesor, sí, tú también, ayúdalo, perfecto. Entonces se unen, arman un equipo. Esas personas arman la primera entrega, dan las primeras ideas, tal, no sé qué, y ahí se empiezan a unir los demás. Ah, profesor, y si movemos esto para acá, y si cambiamos esto para allá, y si las maquetas a mí me parece que deberían ponerse un poquito más acá, dice.
Entonces, al final terminamos armando la entrega entre todos. Todos armamos la entrega. Entonces, eso es importantísimo en un curso, porque eso hace que todo el mundo sienta que eso es de él y no que es una cosa como muchos profesores o muchos alumnos creen, que eso es una cosa impuesta. Y no es así, porque al final a mí lo que me interesa es que la gente aprenda, no que la gente trabaje para mí, o que los estudiantes sean dibujantes míos, o que los estudiantes sean mis maquetistas. A mí eso no me interesa. Por supuesto que yo experimento y yo planteo cosas, pero lo hacemos entre todos. Eso es fundamental, porque despierta un espíritu de equipo y que a la gente le interesa muchísimo. A mí se me inscriben, oye, yo tengo la grandísima suerte de decir que a mí se me inscriben muchísimos estudiantes. Y bueno, yo creo que más que, bueno, también hay una estimulación, ¿no? Mantiene al estudiante estimulado y Totalmente. eso es primordial en la educación. Claro, yo a eso le llamo en la docencia la cultura del curso. O sea, el curso genera una cultura que se lleva a uno como aprendizaje. Correcto. Ahora, Víctor se quedó un poco congelado. ¿Ya se arregló? Sí, okay. Sí, ya se arregló. Víctor, y si viviéramos la arquitectura en estos nuevos tiempos como un viaje del cual no estamos muy claros y no está muy claro el destino, ¿cuáles son las cosas que no debemos dejar de incluir en nuestro equipaje? ¿Qué cosas no dejarías? Oye, esa pregunta está muy chévere, es muy poética además, es muy interesante. Fíjate, yo las dos únicas cosas que no dejaría son la pasión y el entusiasmo, son las dos únicas cosas. Con eso tú puedes lograr lo que tú quieras en la vida. O sea, lo que tú te propongas, con pasión y entusiasmo, tú logras muchísimas cosas. Bueno, en curiosidad, pues ahí también le vas agregando como otras subinquietudes. Claro. Entonces, no, bueno, yo creo que sí, yo creo que básicamente es eso. Fíjate que, bueno, yo trato siempre no solamente de hacer eso, sino de transmitirlo en la oficina, en mis clases, en todo en el trabajo, a los obreros. Porque esa es otra de las cosas, ¿no? Que uno se divide como en diferentes oficinas, bueno, proyectos, docencia y obra. Y es importantísimo. A mí mucha gente también me pregunta eso, me dice, pero ¿cómo haces tú para que las obras te queden así? Las obras construidas, las que nosotros hacemos, las cositas chiquitas que nosotros hacemos. Bueno, yo voy y estoy ahí metido. Yo estoy metido día y noche, yo me hago amigo del obrero. Y yo le digo al obrero, tú lo puedes hacerlo, y esto que tú hiciste está brutal, está increíble, este trabajo es digno de publicarlo en una revista. Entonces, cuando el obrero se siente que su trabajo está reconocido, que de verdad lo está haciendo bien, cada vez lo quiere hacer mejor. Y al final, cuando tú ves toda la suma del plomero, el electricista, el albañil, el carpintero, todos se van sumando, entonces tú te das cuenta que todos hicieron o trataron de hacer su mejor trabajo y la suma la tienes tú en la cabeza, el producto total, y tú te das cuenta cómo eso culmina. Todo eso tiene su efecto. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, uno no le da mucho interés al proceso. Y resulta que el proceso es fundamental. A veces hasta más importante que el resultado. Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo en eso. Totalmente de acuerdo con eso. Mira, yo recordaba mucho una revista Quaderns, de esa de la que Sí. sacaba Barcelona, y había un arquitecto que armaba como que tenías que leerte mínimo, o sea, tenías que tener como 15 libros fundamentales, y había uno que hablaba de eso que estabas nombrando ahora, de la escala, tener sentido de la escala, donde ponía que la capilla de Rocham entraba en una columna salomónica de la Catedral de San Pedro. O sea, la noción de escala. Imagínate, claro. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay que tener ciertas cosas que son pasión por lo que uno hace, porque es la única manera de verdad transmitir esa misma pasión a los estudiantes, porque uno al final lo que transmite es eso, y ellos mismos van sacando lo mejor de ellos.
Mira, pero Víctor, danos la primicia. Uno es un director de orquesta, tú eres un director de orquesta. Claro, Tanto en claro. la oficina como en la obra, como en el taller. Tú eres un director de orquesta. Cada uno toca su instrumento y puede tocarlo hasta 1000 veces mejor que tú. Claro, Pero, totalmente. pero tú sabes que él es el que toca el violín. Tú lo sabes. Y le Claro. sacas el jugo del violín. Tú sabes que el Sí, otro es el que toca el piano. Y así va. sí, nunca es un hecho aislado, eso hay que tenerlo claro. Todos en el proceso, si están claros de cómo es, cuál es el objetivo, las cosas van a ser de mejor calidad. Eso es totalmente, y eso es aquí en China, ¿viste? Yo he tenido, con ¿Sí? todo y que la obra que está en Francia ahorita, con todo y que la gente que está muy bien acabada, no, tienes que ver la cantidad de temas que he tenido yo, cliente, obrero, constructor, que no lee plano. Entonces Moisés se ríe porque me dice, esos tipos fue que se fueron de La Guaira para allá para Francia. Esos no son de allá. Me No, dice. vale. Lo que pasa es que a veces uno subestima mucho o sea, aquí, a lo que nosotros tenemos aquí. Claro, y aquí hay excelentes Y profesionales. así como allá hay muy malos también. Sí, totalmente. Entonces, Tienes toda la razón. entonces cuando tú te das cuenta de eso y te quedas impresionado cuando ves, ves que esos problemas son universales. Sí. Mira, Víctor, pero Sí. danos la primicia de lo que estás cocinando ahí ahorita. Qué es lo que viene nuevo? Que me dijiste que estabas ahí a punto de sacar un libro. Sí, sí, estoy bueno, ya mi libro lo terminé de escribir hace unos meses, un libro sobre Alberto Campo Baeza, sobre el arquitecto español, que me parece que es uno de los arquitectos más importantes contemporáneos que hay, y tengo la grandísima suerte de conocerlo y que haya sido mi maestro en muchas cosas. Y bueno, yo le hice una entrevista hace, no voy a contar todo el libro para que lo compren, pero bueno, bueno, yo le hice una entrevista hace un tiempo y de esa entrevista yo extraje unas lecciones, porque la entrevista fue una entrevista como de 2 horas, entonces extraje unas lecciones muy claras, 10 lecciones, y ese libro son las lecciones de Campo Baeza, son lecciones en varios sentidos y tiene unos 4 o 5 escritos míos sobre la obra de Campo Baeza, sobre su obra docente, sobre su obra profesional, sobre el legado de él, sobre lo que significa escribir para un arquitecto. Bueno, tiene toda y bueno, unas imágenes espectaculares que me mandaron de allá de la oficina y están ahí reseñadas. Pero es básicamente eso, es un libro que lo que pretende es que tú te lo leas y primero conozcas a Campo Baeza, que es un personaje completo, también arquitecto, docente y constructor y escritor y poeta y bueno, muchas cosas. Entonces que tú lo conozcas a él y además de conocerlo a él, te quedes con algo de su mensaje. Eso es parte de las cosas más importantes, que tú cuando termines el libro tú digas, oye, esos 10 puntos que están ahí a mí me interesan, o es verdad, a mí me parece que esas 10 lecciones yo las debería tomar en cuenta, o 2, o 5, o 1, o ninguna, o decir, mira, este tipo está loco, escribió un libro que no tiene nada que ver, no tiene ni pies ni cabeza. Pero eso es parte como de ese libro, ¿no? Es un libro muy, para mí es muy importante, mi primer libro, y creo que ya está listo. Ya ese libro está para salir en unos días en Amazon, y en enero que los estaré invitando personalmente y espero que se pueda, en enero no, bueno, principio de año, no sé si será febrero cuando podamos. Vamos a hacer un evento y en ese evento vamos a lanzar el libro. Un evento bien bonito que tengo pensado. Buenísimo. O sea, que hiciste un trabajo Oye, ahí medio hermenéutico de interpretación y lectura del maestro. Sí, 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 es como una pequeña radiografía, no solamente de él como persona, sino de su obra. Y es un libro que se diferencia, no existe un libro, hasta donde yo sé, porque yo conozco toda su obra y conozco que hay libros que se han escrito en varios idiomas y todo esto sobre Campo Baeza. Él tiene particularmente 7 libros de él. No sé si todo el mundo los conoce, pero tiene 7 libros. Ahí yo los escribo. Yo al final doy toda la bibliografía para que la gente la tenga a mano también. Pero no existe ningún libro que hable sobre la labor de Campo Baeza, su labor docente, por ejemplo, sus méritos, cómo enseña, cómo piensa, por qué enseña de esa manera, por qué piensa la arquitectura de esa manera.
una de las cosas que yo diferencio, por ejemplo, es que él es un arquitecto prestigioso y no necesariamente un arquitecto solo famoso, aunque el prestigio a veces te lleve a la fama, pero son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, ahí explico todo eso. Es un libro que, bueno, la gente que se lo ha podido leer, que es la gente de la FAU para darme el aval, porque estaba al lado por la Facultad de Arquitectura. Ediciones FAU me felicitó y le gustó muchísimo ese trabajo. Sobre todo, bueno, porque nosotros los que estamos aquí en Venezuela sabemos lo que cuesta cualquier cosa y uno siempre está inventando. Así como ustedes tienen esto que me parece una maravilla, una ventana para escuchar a los colegas y bueno, para intercambiar. Sí. También uno inventa por las redes, hace cosas. Yo soy muy inquieto, siempre he sido inquieto desde que era estudiante, siempre estoy tratando de darle la vuelta, de inventar. También tengo un proyecto que se llama Culturea, donde hacemos unos biodocumentales de arquitectura, donde en el primero estuvo Edgar Aponte en la Plaza Cubierta, en el segundo está estuvo Esteban Tenreiro en el Altolar de Jimmy Alco, y así vamos a ir, con un músico, con un poeta, con un chef, siempre todos en escenarios de arquitectura emblemáticos, y dejando al final un mensaje para toda la gente que está en Venezuela y los que están afuera. Ese es el fin de estos biodocumentales. Resaltar la arquitectura, el arte y la cultura de Venezuela y los valores de los venezolanos, de la gente que está aquí, que le está echando pichón. A lo mejor después lo haremos internacional, pero en principio nos interesa que sea la gente que está aquí, ver lo que hacen, cómo piensan y la arquitectura que tenemos. Que es un programa para todo público, no es para arquitectos, pero sí es desde la arquitectura. Buenísimo. Estamos en la misma cruzada, profesor. Buenísimo. Estamos en esa misma cruzada. Así es. Bueno, profesor, un placer haberlo tenido acá en la Arquitectura de las Ideas y haber compartido con usted experiencias de vida, de profesión y de docencia. Si quiere unas palabras de despedida, dejar algún mensaje, las redes sociales. Sí, bueno, a mí me gustaría que porque esto se está transmitiendo también, ¿no? No, queda grabado. Se va a transmitir. Ok, chévere, excelente. Una de las cosas que a mí me parece importante en este momento es sobre todo hablarle a los jóvenes, ¿no? Y decirles que la arquitectura es una carrera que da muchísima apertura. Es una carrera importante porque es una carrera que te forma desde el punto de vista científico, pero sobre todo humanístico. Y te da unas herramientas para abrirte y trabajar en muchos campos. No todo el mundo que estudia arquitectura es arquitecto y ejerce la arquitectura al final, ¿no? Muy pocos quedan realmente, el porcentaje es bajo, de los que terminan ejerciendo realmente la arquitectura, con todas las de la ley. Pero estudiar arquitectura es una carrera increíble. Yo, si pudiera, volvería a nacer, estudiaría otra vez arquitectura sin ninguna duda. Aunque yo iba a ser médico, esa es la realidad, esa fue mi carrera de toda la vida, pero al final no terminé siendo médico, sino arquitecto, y no me arrepiento, pero para nada. Bueno, sobre las maquetas, que realmente era uno de los temas importantes aquí, me gustaría decirles y terminar la frase como realmente era, que no se estudia arquitectura para aprender a hacer maquetas, se hacen maquetas para estudiar arquitectura. Esa frase la tengo yo en mi libro, Mi Trabajo Ascenso, y ese es el segundo libro que ya estoy empezando a escribir también. Bravo. Se llama ¿Por qué se hacen maquetas? Bravo. Excelente. Vamos a esperar a ver. Y ese libro sí lo van a poder tener a mano también los profesores y los estudiantes. Es como una especie de guía que voy a hacer de todos esos inventos que yo hago todo el tiempo y cómo veo el tema de la maqueta. Y bueno, hay muchos ejemplos internacionales, no solamente de aquí, sino de muchos lugares. Creo que va a ser un libro que me gustaría que fuera un granito de arena a los talleres de proyectos y a los profesores. Bravo, profesor. De verdad un gusto haberlo tenido, que nos haya brindado su tiempo y las puertas están abiertas. Hay muchos temas de que hablar. Para mí se me ha hecho corto, interesante. Podemos discutir muchas cosas.
O sea, este podcast no trata sobre hablar de un personaje y tener los personajes. No, es las ideas que están detrás. Y hoy hemos deshojado muchas ideas que están en tu cabeza. Bueno, sí, hoy hablamos con Víctor Sánchez Tafur sobre sus 3 pilares: la docencia, el proyecto y la obra. Recuerden que pueden encontrarnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, y sepan que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, den like y síganos. Nos vemos pronto. Gracias. Estructura de las ideas. Y todo lo que está detrás.